sobre el significado de los reconocimientos públicos en general y del Premio Manuel de Lecuona de Eusko Ikaskuntza en particular. Los dos hemos formado parte de diferentes jurados, ¿no? Es muy difícil elegir la trayectoria, la persona, el equipo y sus trabajos. Este premio de Manuel Lecuona de Eusko Ikaskuntza, por primera vez al trabajo hecho en la diáspora, es muy significante, muy impactante, no solo para mí como persona, pero para todos que me han ayudado, todos los voluntarios, los Euskal Etxeak repartidos por el mundo, los profesores que han ayudado, porque han sido ellos que han participado en las encuestas, en las entrevistas, en explicar su realidad, su trayectoria. Y yo solo he sido la persona que ha amoldado eso, que he hecho la síntesis, el análisis. ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que cualquier reconocimiento que se hace, pues un premio es un reconocimiento a un trabajo, a una trayectoria, es muy importante porque detrás hay un recorrido vital, hay una aportación, hay una difusión de conocimiento y al final estás reconociendo a una persona y a un grupo que ha trabajado, ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento es siempre muy enriquecedor. Además, cuando el reconocimiento, como es en este caso en el premio Manuel Lecuona, se valora también la aportación que se ha hecho al mundo y esa aportación también es significativa, yo creo que es, bueno, pues la verdad que muy importante para nuestro país y también para la persona que ha sido reconocida, como es tu caso, ¿no? Y yo también añadiría que siempre que hay un premio, siempre que hay un reconocimiento, hay personas que se quedan en el camino y que no lo reciben. Pero esas personas también han hecho una gran aportación y son personas que se merecen también el reconocimiento, como es el caso de las otras 3 personas que se han presentado, que además tú conoces y que algunas de ellas han sido significativas para ti. Muy significativos. Mi trabajo se ha basado en toda la historia que ha escrito Jean-Claude Laronde, en Gaminde, en Arcocha. Yo he sido una de las personas que los he promovido al mundo de la diáspora en otras universidades, en otras conferencias, etc. Entonces, esas 3 personas que han sido también finalistas, tenemos que dar las gracias a su dedicación, a su trabajo, a sus décadas de promover sus mundos de lo vasco, de Euskal Herria, también hacia el mundo. ¿Qué valor tiene para un país como el nuestro la existencia por todo el mundo de comunidades que se reconocen como culturalmente vascas? Pues Iñaki, tú sabes como yo, porque has vivido en otros países, has hecho estancias en California, lo importante que son los Euskal Etxeak como instituciones, pero también otros grupos que forman parte de ser vasco-uruguayo, vasco-argentino, americano-vasco, etc. ¿No? Es añadir identidad y tener además una organización, una red de familias, de amigos, donde puedes ir cuando necesitas algo, cuando llega el inmigrante, y tú puedes contar lo de California en otros años. Los Euskal Etxeak en general son puertas que se puede entrar, se puede salir. Son puentes también, tú lo has visto en tus viajes. Es conocer los que están en la diáspora, conocer lo que hay en Euskal Herria hoy, el gaurko Euskal Herria, y para Euskal Herria conocer qué hacen en esos Euskal Etxeak. Es mucho más que comer, es mucho más que tener un baile, es mucho más que solo juntarse socialmente. Es
practicar identidad, es mantener identidad y valores. Ver en ese Euskal Etxea los valores de la familia y que mis padres no son los únicos diferentes, ¿no? Porque esos valores me aplican a mí, a mis hermanos. Pero también ver en el mismo Euskal Etxea de Boise que los otros padres aplican los mismos valores a sus hijos, mis amigas, etc. Entonces, esa aportación es personal, de valores, de emoción, de identidad, y también sabes que esas escuelas también sirven como embajadas en Chiqui, embajadas de cultura, de turismo, de comercio, intercambio de arte, de danzaris, de moda, de escritoras, de todo, ¿no? Pueden ser, hay esa oportunidad, tú lo has visto. Sí, bueno, a mí me ha tocado de cerca vivir la importancia que tiene una Euskal Etxea en cualquier país, ¿no? Yo soy uno de los que tuvo la oportunidad de beneficiarse de que exista una Euskal Etxea cuando por primera vez fui a California, ¿no? Pero para mí, para una persona como yo que cree que Euskal Herria tiene que tener una presencia en el mundo como nación, el valor que tiene, además de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo, pero uno de los valores más importantes que tiene el que estas personas que se reconocen vascas y que practican la identidad en el mundo, el que estas personas sean personas activas a favor del País Vasco, estén en el lugar que estén, a favor de la cultura, a favor del avance de nuestras empresas, en cualquier ámbito institucional, empresarial, educativo, que esas personas sean personas activas en favor de esa presencia internacional del País Vasco como nación en el mundo, son fundamentales. Sí. Son fundamentales y es algo que para nosotros es un tesoro. Algunos pueden conocer, por ejemplo, el programa Atea Kireki, Sí. que tenemos para atraer jóvenes de la diáspora vasca y que se sumerjan en la cultura vasca aquí y aprendan viviendo aquí lo que es el país para que cuando vuelvan se conviertan en personas activas a favor del País Vasco, estén donde estén, es fundamental. Por tanto, yo creo que la labor de esta comunidad vasca en el mundo es un auténtico tesoro para todos nosotros y para todas nosotras. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que significa, aunque, bueno, pues en los últimos años, desde las instituciones, desde el gobierno, las diputaciones, ha cambiado y esto, la fuerza, el apoyo que se da a la comunidad vasca en el mundo es muy grande. Es muy grande y importante. Hay estrategia, ¿no? De cultura, la diplomacia de la cultura, la diplomacia que hace una misión comercial. El Lehendakari, estando en Jaialdi, en Boise este año, habla mucho de la importancia, ¿no? de la diáspora y qué puede ser, qué es y qué puede ser. Y tenemos que seguir y realmente nutrir esas posibilidades. ¿Cómo ha cambiado la diáspora en las últimas generaciones? ¿Y cómo ha evolucionado nuestra mirada sobre ellas desde el interior del país? Pues hablando de la importancia de los Euskal Etxeak, ¿no? El hogar fuera del hogar. Y acordamos que hace unos 50 años, solo cuando mis padres salieron de Guernica, pensaban que quizás jamás iban a ver a sus padres, ¿no? Cuando mi madre salió, eso en 61. Y esa generación que pasaron esa inmigración, que tú también lo pasaste en California, y ahora los que nos llegan con el WhatsApp
con los planos de la ciudad, hablan inglés o hablan chino, o si van a Filipinas o si van a Argentina, ya conocen a dónde van. Quizás han tratado con esa gente, les pueden llamar, les pueden mandar mensajes, etc. Entonces, la cercanía a Euskal Herria, aunque uno vaya a Argentina o Estados Unidos, a Canadá, donde sea, es muy diferente, muy, muy diferente. Y hay veces en que piensan, pues yo no necesito una Euskal Herria. Yo ya tengo en mi cámara, yo puedo hablar con Ama cuando quiero. O yo tengo con mis amigos un grupo de WhatsApp, podemos mandar mensajes. Pero al final, esa identidad, ese corazón, eso ser vasco, eso de guardar esos valores, no se puede hacer una persona sola ni con una pantalla. Realmente se necesitan otras personas que van a hablar en euskera o que van a hablar de Euskal Herria. O hay que conocer gente de una familia que es de tu pueblo, etc. Aunque sea que los abuelos vinieron, o tú mismo como inmigrante, ¿no? Entonces, la inmigración ahora es muy diferente, pero tú también hace 40 años estuviste en California. Sí, pues yo fui ya hace 42 años a California y yo ya empezaba a ser una generación distinta porque yo no iba a cuidar ovejas, yo iba a trabajar a un centro de investigación, pero la distancia era enorme, la distancia con mi casa, con mis amigos, con mis amigas, era una distancia enorme y no había tecnología. Para mí el acercarme a la Euskal Herria fue la salvación porque conseguí encontrar sitio para dormir y todas estas cosas que eran importantes, ¿no? La logística. Sí, pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora lo que ocurre es que la gente que va a otros países son mayormente titulados universitarios, Sí. que cuando van ya tienen trabajo, ya saben a dónde van, muchas veces además con un sueldo importante, con una seguridad ya de partida y que, como dices tú, igual no necesitan tanto de las Euskal Etxeak, pero en cuanto llegan allí, empiezan a tener esa necesidad del contacto físico, porque una personalidad, una identidad, una forma de ser que has creado viviendo aquí, Sí. necesita continuación a lo largo de la vida, aunque estés en otro país, ¿no? Y ese contacto que tienes con personas que tienen una forma de entender el mundo similar a la tuya es muy importante. Entonces, está cambiando mucho el tipo de personas que van a vivir a otros países. No se van por necesidad, No, se van porque es una oportunidad para desarrollar su profesión y por tanto no es tan necesario el que haya un lugar donde te reúnes con tus conocidos vascos, pero sigue siendo necesario. Sí, Sigue sigue siendo, y yo creo que será, porque esa idea de que las redes te ayudan también, son redes de empleo, son redes de inmobiliaria, son redes de cualquier tipo, y también son amigos en esa ciudad, en ese local. Pero son otro tipo de amigos. Hay una fe, hay una confianza por ser vasco. Yo entro a la Euskal Herria y yo en mis años de viajar he hecho lo mismo como tú has hecho en California, en distintos países, en no sé cuántas comunidades, ¿no? Vengo a estudiar, vengo a hacer entrevistas, etcétera. Si me pueden ayudar, y puertas abiertas. Sí, sí, es una red de confianza, sí, sí. al final. Al final tú sientes que las personas que están allí, aunque no sea a través del teléfono, tú sientes que esas personas confían en ti y tú confías en esas personas. Sí. Y al final cuando alguien te dice, no, mira, ven pasado mañana a esta hora que voy a tener preparado para ti, pues
4 posibilidades para dormir y 5 opciones de mejorar y lo tienes todo, ¿no? Entonces esto es muy... eso no ha cambiado, pero lo otro sí. Sí, pero otro nivel también. Por ejemplo, el gobernador de Idaho quiere una misión comercial. ¿A dónde va a prepararlo? Pide primero información en el Euskal Etxea, ¿no? A ver, ¿cómo se consigue? Queremos elegir a Euskal Herria para una misión comercial. ¿Cómo empezamos? Vienen a la Euskal Etxea. Si el Museo de Arte, la Galería de Arte de Idaho quieren hacer una exposición de artistas y artistas vascas, vienen a la Euskal Etxea a pedir información. ¿Cómo enganchamos? ¿No? Entonces, es un centro, es realmente como un consulado pequeño, un consulado no oficial, pero es movimiento de información. Información que se tiene confianza en esa información. De la misma forma que una persona de la Euskal Etxea que quiere venir a Euskal Herria a estudiar, piden información en el Euskal Etxea. ¿Con quiénes tenemos redes en Euskal Herria? ¿Cuál de las universidades me interesan? ¿O Deusto, o Mondragón? ¿O qué hago? Entonces, es información en 2 direcciones. Por eso he dicho antes que es una puerta. Una Euskal Etxea es un puente, sirve como puente, y eso no creo que cambiará. El formato de la tecnología, sí, facilita, pero aún la gente quiere conocer a otra persona que le va a dar esa información, no solo una aplicación, no es lo mismo. ¿Qué podemos aprender de las universidades americanas y qué podrían aprender ellas de las nuestras? Pues esta pregunta en mi experiencia ha sido trabajar y impartir clase en Stanford, en Boise State, en la Universidad de Nevada en Reno, y el mundo está cambiando, no es el mundo universitario. ¿Cómo aprender? Y lo más importante es saber cómo aprender, no solo lo que estás aprendiendo, es conocer esa forma de ser, tener esa curiosidad. Con estudiantes de diáspora vasca, estudios vascos, etc., también es ir, hacer intercambios. Si son de Argentina, Uruguay o Estados Unidos, venir a Euskal Herria, venir a conocerlo, hacer los estudios aquí, como en la EHU, tú también te has implicado bastante para hacer intercambios y acuerdos con otras universidades, ¿no? Bueno, para primero, ¿qué podemos aprender? Luego sigo por ahí, ¿Qué podemos aprender nosotros de las universidades norteamericanas y qué les podemos enseñar, ¿no? Bueno, yo he estado en 3 universidades en Norteamérica. He estado en Stanford, he estado en el MIT y he estado en la Universidad Estatal de Boise. Y a nivel de gestión, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. La ley de universidades que ha aprobado el gobierno de España, ahora como ya me he jubilado y puedo decir lo que me parece, es un absoluto horror. Es un absoluto horror, no tiene ningún sentido y no posibilita un desarrollo de una gestión adecuada de las universidades. Una de las cosas más importantes que tienen y que en parte el éxito de algunas universidades en Estados Unidos está ahí, está en la posibilidad de contratar el mejor profesorado. Sí. Esto me lo decía Echemendy, que conoces, que fue el provost o el rector de la Universidad de Stanford. Me decía un día, así medio en bromas, ¿cuál es el secreto de Stanford? ¿No? Y me decía, tenemos 3. Me decía, y digo, bueno, pues dime. Y se reía y me dice, mira, el primero es contratar bien, el segundo es contratar bien y el tercero es contratar bien. Algo que con esta ley que ha aprobado España y que la tenemos que cumplir,
pues es imposible hacer. O sea, nosotros no podemos hacer una gestión del profesorado óptima. Esto es algo que podemos aprender de las universidades norteamericanas. Como otra cosa que podemos aprender es que nuestras estudiantes quieran a su universidad toda la vida. Y ahí está el concepto de la donación Sí. y de Alumni. tener el alma mater, Sí. de el tener la universidad como un orgullo. Aquí Sí. esto no ocurre. No ocurre y es muy difícil que alguien diga, bueno, pues yo voy a hacer una donación a la Universidad del País Vasco para que hagan un trabajo de investigación en el ámbito pues, de la robótica y la inteligencia artificial. Personalismo, como nuestro amigo californiano. Sí. Y entonces, ¿qué les podemos enseñar? Hombre, nosotros tenemos una tradición europea de universidad donde hay un concepto de autonomía universitaria que quizás en Estados Unidos en este momento se está poniendo en cuestión, con un presidente que cree que puede decidir qué se hace y qué no se hace en la universidad. Sí. Bueno, esto yo creo que es algo que nosotros lo tenemos muy asumido y que la libertad en la universidad, aunque luego pasen cosas que podamos criticar también, pero la libertad y la autonomía en la universidad es algo que creo que pueden aprender. Y nosotros, pues bueno, hemos trabajado, hemos hecho muchísimos acuerdos con universidades. Recientemente hemos hecho uno con Boise State University para crear un campus transfronterizo, un campus transoceánico, perdón, donde vamos a trabajar conjuntamente en ámbitos distintos. Y yo creo que hay también el hecho en sí de que haya una comunidad vasca potente en Boise ha hecho posible el que este acuerdo transoceánico entre las dos universidades se firme hace poco y lo estemos desarrollando ya. Entonces, hay también, tenemos cosas que enseñar porque nosotros el concepto de campus transfronterizo ya lo hemos desarrollado aquí con la Universidad de Bordeaux, con PO, o sea, estamos haciendo cosas, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que aprender de gestión y yo creo que ellos les podemos enseñar un poco lo que es la libertad, la autonomía y la capacidad de organizar proyectos en colaboración con otras universidades. Sí, y universidades internacionales, hacer esas redes internacionales, no solo dentro de los Estados Unidos. Sí.